Y está Federico Zapata con nosotros. Nunca nos imaginamos en este país cómo todo evoluciona para que el gobierno espere, y posiblemente con éxito, que a libro cerrado se lo autorice a negociar con el fondo. Recordá a Máximo Kirchner levantándose, yéndose, digamos, la cantidad de manifestaciones contra el fondo que tuvo la Argentina en las últimas décadas. Hoy hay posibilidades de que esto suceda, Federico. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué está cambiando? No, a ver, yo creo que es uno de los temas más sensibles en la opinión pública, el problema del Fondo Monetario. ¿Sí? Para que te des una idea... ¿Aún hoy? Aún hoy. O sea, es un tema impresionante en la opinión pública. Te diría una permanente. ¿Tiene que ver con la deuda que tenemos? Tiene que ver con la deuda, con que la ciudadanía asocia tamaño. La deuda a después ajustes, asocia la deuda... Asocia bien. Digamos, bueno, probablemente. Entonces... aún hoy, nosotros terminamos justamente esta semana de medir y el 50%, que es, digamos, lo más alto, está en contra de un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿En contra? Bueno, vale, pero podemos ver, y esto lo hablamos todos, con cómo se ha votado la Argentina, ¿no? Un poco es mitad y mitad. Mitad, mitad, 50 en contra. Es la principal preocupación de los que tienen una imagen negativa del gobierno. Esto es un poco lo que vos estás insinuando. Obviamente es mucho más fuerte en sectores opositores al oficialismo, y el 50% también cree que el acuerdo debería pasar por el Congreso, porque obviamente, digamos, hay cierta preocupación en darle cheques blancos a los presidentes por el historial que tiene la Argentina. No lo digo por este caso, ¿no? Sí. Entonces, es un tema extremadamente sensible que está entrando además en el peor mes del gobierno desde que empezó el gobierno. O sea, los indicadores que tenemos de este mes de gobierno son realmente muy malos. Probablemente estamos cerrando el mes del episodio Libra con una secuencia de errores del gobierno muy importantes, entre los que está la marcha, porque la marcha, digamos, en lugar de dar sensación de control, el gobierno profundizó todos los problemas de descontrol que venía exhibiendo, y eso lo estamos viendo en todo. Entonces, es un momento extremadamente delicado. Yo creo que el gobierno quiere rápidamente salir de esto para poder dar buenas noticias económicas, porque la situación es a ver, digamos, si podemos enumerar, ¿no?, las cuestiones, sí, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones que más están pesando en esto que vos decís de un poco una baja de la aceptación del gobierno? Mira, a ver, de todos los episodios que sucedieron. Hay un episodio concreto que está relacionado con la marcha, que tiene que ver, que digamos nos permite... Los jubilados. No, los jubilados, y claramente lo estamos viendo en la evolución de la imagen de Patricia Bullrich, porque en el resto es difícil a veces uno decir, bueno, saco de acá, pero Patricia Bullrich hasta el mes pasado era la dirigente política en Argentina que mejor medía mejor que el presidente. Sí, es cierto. Y hoy Patricia Bullrich, lo que estamos viendo en los cortes semanales es una caída, con lo cual evidentemente lo de la modalidad de control de la manifestación ha tenido una imagen muy negativa de la sociedad, digamos. Entonces eso claro que ahora bien, ¿dónde empieza el problema? Empieza en Libra, y de Libra viene arrastrándose para acá. Entonces lo que tenemos también es el peor indicador sobre expectativas futuras de la economía desde que arrancó el gobierno de Milei, el peor indicador de imagen negativa de Milei desde que arrancó el gobierno de Milei, el peor indicador sobre la opinión del gobierno desde que arrancó el gobierno de Milei. O sea, obviamente no es... Entiendo que las mediciones que están haciendo todavía no están trayendo la manifestación del miércoles. No, sí, porque son cortes del lunes, o sea que está la manifestación. Está también la Por manifestación. eso pegan Patricia Bullrich, que es lo que estamos viendo. Pero quiero decirte, en general lo que estamos viendo es el peor mes del gobierno, digamos, desde el punto de vista de su relación con la sociedad, que fue su gran fortaleza. Entonces, por supuesto que eso debe generar mucha preocupación, y por eso la necesidad de que lo de mañana salga de la manera más aceitada posible, adentro del Congreso y afuera del Congreso. Pero en este paquete que vos estás preguntando a los encuestados, entiendo que el tema del fondo no está, ¿o sí está? No, sí. ¿Está en el paquete del gobierno? Cuando nosotros tenemos un traqueo permanente que son preocupaciones. Entre las preocupaciones, hoy la principal preocupación es seguridad, después corrupción. Inflación ha caído abruptamente porque el gobierno... Corrupción subió mucho. Corrupción siempre salta en la Argentina, siempre salta hace muchos años. A medida que inflación cae, corrupción remonta, ¿no? Y en ese marco, endeudamiento externo siempre ha sido una preocupación importante, sobre todo, como digo, en votantes que no ven con buenos ojos al gobierno. Pero en general, digamos, es una cuestión que está en discusión en Argentina. La Argentina discute el tema del endeudamiento y del Fondo Monetario porque ha sido una constante
en la vida económica de los argentinos de los últimos 20 años. Entonces eso está presente, digamos. Entonces, cuando preguntamos, justamente porque sabíamos que se venía, nos salta esta particularidad, ¿no? que es un tema que los argentinos están informados, les preocupan, toman posiciones, etcétera, y bueno, por eso creo que el gobierno tiene... ¿Se puede hacer un orden de prioridades de todo lo que ha venido pasando? El caso Libra, bueno, primero el foro de Davos, que también a los colectivos los angustió muchísimo y hubo una movilización, el caso Libra, la manifestación del miércoles, la negociación con el fondo. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que más impactó en este último tiempo? La ruptura es sin duda el caso Libra. El caso Libra, Libra. Sí, ahí tenemos una ruptura clarísima. Tiene el gobierno, es una crisis que no logra terminar de cerrar, no logra terminar de dar una explicación convincente. Y es una crisis evidentemente que le molesta porque genera como distintas situaciones a lo largo del proceso que están como generando problemas con la sociedad. Yo diría que ese es hoy... ese es el comienzo, probablemente es el hierro más importante del gobierno desde que arranca, y es una crisis que no logra cerrar y que se prolonga hasta el descontrol de la marcha de la semana pasada. Pero tenemos toda esta secuencia porque, digamos, claramente ha sido muy relevante en cómo va impactando secuencialmente en los indicadores de opinión pública. O sea que la opinión pública está pendiente absolutamente de todo. En estas próximas horas hay definiciones sobre el caso Libra, por más que no atañan concretamente al gobierno. Esta es una noticia que hoy tenemos que darles, que hay por primera vez una demanda en Nueva York. Y es una demanda multitudinaria. Totalmente. A ver si tenemos por ahí el título de Alconada Mon para compartirlo. Sí, no, Federico. Lo que decías cuando uno inaugura una crisis, como es el caso de Libra, después también se van acumulando errores que incluso pueden llegar a pesar más. ¿Qué quiero decir? El caso Libra fue importante, pero Milei logró salir un poco ahora, después. La elevación de lo del hijo por decreto, lo que ocurrió en el Congreso de la Nación, las intervenciones, son todas cuestiones que empiezan a generar una acumulación de hierro de parte del gobierno, que es lo que termina impactando hasta llegar a lo de la marcha. O sea, el caso Libra abre el episodio de la crisis del gobierno y el gobierno lo va autorreproduciendo como una especie de, digamos, como con esta metáfora de que el principal enemigo a veces de un gobierno es un gobierno, el gobierno lo va reproduciendo en distintos incidentes que en la sociedad obviamente, digamos, la mirada inicial por Libra se empieza a teñir por estos otros episodios. Entonces la sociedad empieza a cambiar la mirada sobre Libra a medida que estos otros episodios empiezan a ocurrir. Por eso digo que es una crisis abierta que el gobierno no logra cerrar, ¿no? A ver, les voy a pedir por favor el título de la nota de La Nación de Hugo Alconada Mon, que nombraba yo recién. Ahí está. El caso Libra: se presentó en Estados Unidos la primera demanda colectiva por fraude. Fíjense que el gobierno no están demandados el presidente ni su hermana ni otros argentinos, pero estamos hablando de 200 damnificados, dice Hugo Alconada Mon, que reclaman decenas de millones de dólares y también la designación de un síndico. Esto que estamos viendo es de hoy y está contando Federico Zapata cuánto impactó esto en la opinión pública, y a partir de esto también hay en el Congreso, Laura, hoy una movida, ¿verdad? Efectivamente, María Laura, porque justamente en sintonía con lo que vos acabás de mencionar, es que en la Cámara de Diputados va a haber dos reuniones, o mejor dicho, dos plenarios de comisiones para abordar la cuestión del CryptoGate. En estos momentos o en minutos nada más va a arrancar una comisión o un plenario de comisiones para determinar si se avanza o no en una comisión investigadora sobre el CryptoGate. La idea, obviamente, impulsada por la oposición más dura, quiere investigar a fondo y sobre todo las presuntas implicancias de funcionarios del gobierno, empezando por la Secretaría General de la Presidencia, en este escándalo. Después, posteriormente, a las 16, otro plenario de comisiones para avanzar en eventuales interpelaciones a funcionarios. A ver, en la primera secuencia que vamos a ver, la creación de la comisión investigadora, yo me animaría a decir que no va a prosperar, porque allí los opositores más aliados, digamos, más amigables con el gobierno, no están de acuerdo con una comisión investigadora. Estoy hablando del radicalismo, por supuesto del PRO. Ahora bien, respecto de que vengan funcionarios a explicar al Congreso,
Bueno, ahí sí algunos sectores más amigables estarían dispuestos, siempre y cuando no se trate de una interpelación, pero que den la información o que den explicaciones sobre el tema, estarían dispuestos a conceder. Eso es lo que se está discutiendo o se va a discutir hoy en la Cámara de Diputados, como bien decías, María Laura, en una semana o en 2 días que van a ser, la verdad, muy cargados, porque mañana está la sesión a las 10 de la mañana, paralelamente la movilización Federico, a la tarde. Es muy importante lo que está diciendo Laura, porque todos los temas que vos trajiste, que lleva a la gente, que hablan de lo que le pasa al gobierno por estas horas o este último mes, todos están en el gobierno las próximas horas. Sí. En el Congreso, perdón. Todos están en el Congreso las próximas horas. El tema del Fondo Monetario hoy mismo empieza a discutirse y mañana en el recinto. El tema Libra con la gente que quiere que esto siga. Imagínate la comisión investigadora con todas las personas ahí desfilando, podemos decir. Sí, no. Porque esa es la intención del kirchnerismo. A ver, si vamos a cualquiera de los temas, en el Congreso también está la manifestación. O sea, estamos hablando de seguridad en el Congreso, ¿no? O sea, claro. La sensación es como que el gobierno hubiese perdido el control de la agenda, que fue como la gran fortaleza del gobierno desde que arrancó. Y obviamente que esto, cuando impacta en la opinión pública, genera preocupación porque de alguna manera el gobierno ha avanzado en todos estos procesos de reforma y de estabilización de la economía con un gran aliado que es la sociedad. O sea, el gobierno, su gran aliado no tiene un gobierno, o sea, no tiene gobernadora, no tiene intendente, no tiene casi diputado. O sea, lo que lo ha permitido avanzar en todo este periodo, en este año y pico que lleva el gobierno, es el apoyo de la sociedad. Entonces, este resquebrajamiento, por supuesto que no estamos hablando de un desplome, estamos viendo de movimientos que se empiezan a producir, preocupan, ¿no? En general los analistas saben mirar dónde es que se pierde primero el apoyo. Se pierde en los que votaron al gobierno en la segunda vuelta, por ejemplo, en los que tienen que ver con el origen del PRO, que votaban el PRO. Se pierden los que votaron en la primera vuelta a Bullrich. ¿Quiénes se pierden? No, a ver, ahí hay una primer cuestión, lugar, claro, el gobierno siempre ha tenido como una situación dicotómica. O sea, la mayoría del 56%, que es más o menos el balotaje, es una mayoría en general que apoya el sentido general de las reformas y el proceso de estabilización y sobre todo el proceso de desinflación. Después el gobierno todavía nunca logró cosechar eso, o sea, el 35% lo logra fidelizar. Y ese bache, bueno, obviamente que dentro de ese bache hay sobre todo votantes de Juntos por el Cambio, una parte de Juntos por el Cambio que no le simpatizan las formas, no le convencen las agendas culturales que el gobierno de alguna manera entiende que atentan contra el esfuerzo que está haciendo la población, etcétera, y también un pedazo de votantes del Frente de Todos, sobre todo los informales, el sector informal, que se ha ido desprendiendo de ahí y que tiene un diálogo importante con el gobierno. O sea, el gobierno dialoga, no solo dialoga con votantes Juntos por el Cambio, dialoga también con votantes del peronismo. Un dato, María Laura.